UNED Derecho, videoclase. Les saludo a ustedes muy cordialmente. Voy a, como pone en la filmina que tienen ustedes delante, hablarles del impuesto sobre la renta de las personas físicas, pero solamente dar una introducción. Como decía, o parece ser que decía Franklin, no hay en este mundo no hay más que dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. Eso les pasará a ustedes con este impuesto. Muchos de ustedes, muchos de los que me están escuchando, lo habrán notado, que cuando llega la primavera, el mes de mayo, pues además de que salen las flores, pues sale también, o se empieza también el momento de hacer la declaración del impuesto sobre la renta. Lo que voy a contarles a ustedes es, como pone ahí, una pequeña introducción, darles una idea general de cómo es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, para que después pues puedan ya profundizar en algunos de sus aspectos. Por lo tanto, solamente vamos a hacer una breve excursión sobre el asunto. Vamos a empezar con ciertas ideas sobre la introducción. Ahí pone historia, no se asusten ustedes, no me voy a ir a los romanos, voy a venir un poco más cerca. Este es un impuesto que parece ser que nació a principios del siglo XIX y que lo inventaron los ingleses. Pasa por ser su autor un primer ministro de nombre Addison, y que con él pretendía sacar fondos, obtener fondos para las guerras contra Napoleón. En nuestro país la verdad es que tardó bastante en introducirse. Hay unos intentos de introducción de un impuesto parecido al impuesto sobre la renta de las personas físicas que había en Inglaterra ya desde el siglo XIX, en los años 30 del siglo pasado, en los años 50. En los años 60, en 1964, apareció un impuesto con un nombre muy rimbombante, Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas, pero que no era más que una sobreimposición, un sobreimpuesto sobre los impuestos que gravaban cada una de las factores de producción: el trabajo, el capital, las actividades económicas, y que solamente pagaban un número de personas muy pequeño. Solo en el año 1978 se estableció el primer impuesto sobre la renta de las personas físicas en España digno de tal nombre. Y la verdad es que luego el legislador cogió carrerilla, porque a partir de ese momento, la verdad es que desde 1978 hasta el año 2006, que es la última ley que tenemos, la que está vigente, ha habido modificaciones sin cuento, leyes nuevas, unas motivadas por sentencias del Tribunal Constitucional, otras motivadas por motivos por mejoras, intentos de mejora en la regulación del impuesto. El caso es que ha habido muchísimas otras reformas que, a pesar de que no eran de la ley en su totalidad, eran tan profundas y tan importantes que prácticamente lo modificaban. La verdad es que podríamos estar hablando que desde el 78 aquí, sin exagerar nada, hemos tenido 10 impuestos sobre la renta diferentes. El mismo impuesto como la renta y como tal ya prácticamente ya no existe. La regulación actual, como les he dicho, es del año 2006, pero ya desde en los tiempos en los que nos encontramos, ya bastante avanzado el año 2013, se han producido muchísimas modificaciones. El impuesto, si cogen ustedes cualquier repertorio legislativo que aparecen las modificaciones introducidas, pues casi podríamos decir que tenemos un impuesto que no tiene poco que ver, bien es cierto que en detalles, pero poco que ver con el que teníamos en el año 2009. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, como aparece en el cartel, es un impuesto compartido entre el Estado y las comunidades autónomas. La verdad es que es casi todo del Estado, en el sentido de que el Estado regula y gestiona el impuesto sobre la renta de las personas físicas, salvo unas pequeñas posibilidades de regulación que tienen las comunidades autónomas. Lo pongo aquí en color verde. Puede establecer la tarifa autonómica, pero solo una de las tarifas autonómicas, luego lo veremos con un poco más de detalle. Puede establecer también deducciones en la cuota, y todavía puede establecer deducciones en vivienda, que, como también tendremos oportunidad de ver más adelante, la tradicional que existía, establecida por el Estado, ya ha desaparecido, de tal manera que las que existen solamente son autonómicas, y solamente son en las autonomías que lo han puesto y con el alcance que en cada una de ellas han establecido. Y luego, innecesariamente, porque claro, bastaba con decir que las comunidades autónomas podían hacer esto,
sin más historias, y todo lo demás era cosa del Estado. Bueno, pues la ley de financiación establece lo que no puede hacer, por eso está en rojo. En verde lo que pueden hacer, en rojo lo que no pueden hacer. No pueden regular la cuota de las rentas del ahorro, no pueden establecer normas que modifiquen, alteren, reduzcan las deducciones del Estado, y tampoco pueden regular los pagos a cuenta, que ya veremos que son los adelantos que se van haciendo a lo largo de cada año, a cuenta del impuesto que, como ustedes saben, seguramente saben todos ustedes o casi todos ustedes, se declara con un año de retraso. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, pues vamos a pasar revista a todos los aspectos más importantes, como siempre unas pinceladas, pero ya digo que no podemos, ya, para estudiarlo con más detalle habría que estar muchísimo más tiempo. Empezando por el hecho imponible. El hecho imponible está constituido, como ustedes saben, lo han estudiado de parte general de derecho tributario, pues por tres elementos. El elemento objetivo está constituido por la renta de las personas físicas, El concepto de renta que tiene nuestro impuesto es bastante parecido al concepto teórico de renta, al concepto de Hayek-Simons, es decir, la remuneración de los factores de producción, trabajo, capital y rentas mixtas, más los incrementos y disminuciones de patrimonio, aunque ya les advierto que el impuesto que empieza diciendo que la renta es lo que acabo de decirles, luego lo traiciona continuamente. Parece que este artículo primero o segundo, no recuerdo muy bien, de la ley, que es el que dice lo que es la renta, pues se escribió con los dedos cruzados, porque luego a lo largo de la ley está cambiando continuamente. Vamos a ver que en realidad hay varios impuestos sobre la renta y no un impuesto sobre la renta. En cuanto al aspecto espacial, se gravan todas las rentas de los residentes en España, veremos luego un poco quiénes son los residentes en España, todas las rentas de los que residen en nuestro territorio. No grava en absoluto este impuesto las rentas que obtienen los que no residen en España. Para esto hay otro impuesto que se llama precisamente impuesto sobre las rentas de no residentes. O sea que el elemento espacial es las rentas que se obtienen en España por los residentes en España. Por eso es un impuesto de carácter personal, porque el hecho imponible no puede ser definido sin referirle a la persona que realiza el presupuesto de hecho objetivo. Y en cuanto al elemento temporal, este es un impuesto que grava las rentas anuales. Es un impuesto periódico, el periodo impositivo coincide con el año natural y el devengo se produce el último día del periodo, el día 31 de diciembre. Salvo un supuesto que es muy extraño, que es que el sujeto pasivo fallezca en día distinto el 31 de diciembre. Que como ustedes imaginan, es una cosa extrañísima. Pues en ese caso, para ese periodo, el periodo impositivo solamente va desde el 1 de enero hasta el momento en que el sujeto pasivo fallece. Este es un impuesto que tiene la idea de gravar toda la renta de todas las personas. Bueno, ya empezamos a ver que tenemos fallos. Quiere decir que eso de que todas las personas y todas las rentas están sometidas a tributación, pues no es cierto, porque hay multitud de exenciones. Tantas exenciones que el artículo 7 de la ley del impuesto, que es donde se establecen las exenciones, ya se le han terminado las letras del alfabeto. Empezaron con la A y ya están en la X. No sé, cuando establezcan una nueva ya no vamos a saber cómo van a denominarlas, tendrán que cambiar por números, porque ya digo que letras se han terminado. Es imposible que yo aquí les cuente todas las exenciones del impuesto, pero por citarles algunas, están exentas las cantidades que se perciben, porque perciben los trabajadores en el caso de despido hasta el límite máximo establecido por la regulación laboral, por el Estatuto de los Trabajadores. Están exentas también las pensiones que tienen las personas, tanto si son públicas, si trabajan para el sector público como para el sector privado, que se jubilan por causa de incapacidad permanente y absoluta. Eso, lo que perciben, también está exento. Está exento, bajo ciertas circunstancias, las prestaciones por desempleo siempre que se cobren de una sola vez,
en vez de ser durante el periodo de tiempo que está previsto en la normativa laboral, y que se dediquen a determinado tipo de finalidades. Tradicionalmente estaban exentas, y esta era una exención que llamaba mucho la atención, los premios de la lotería, pero ahora ya saben ustedes que por lo menos los gestionados por el Estado no están exentos, sino que están sujetos a tributación a partir de un mínimo determinado. Parece ser que de manera transitoria. También otro tipo de premios, siempre que se trate de premios a la labor realizada, premios, dice la ley, que sean que se concedan por excepcionales méritos artísticos, técnicos o literarios, como podría ser, por ejemplo, el premio Cervantes o el premio Príncipe de Asturias o el premio Nobel, que tienen dotación económica. Se tiene que tratar de premios que se dan por la labor realizada, no como pago anticipado de los derechos. Por ejemplo, hay un premio muy conocido, que es el premio Planeta, que tiene la dotación económica más importante de nuestro país, que sin embargo está sujeto a tributación, porque el premio no es tal, sino que es un anticipo de los derechos de autor. Le dan el premio a un novelista por una novela determinada, y realmente lo que hace la editora es adelantarle los derechos de autor en forma de premio. Esos premios no están sometidos, esos premios están sometidos a la tributación, no están exentos. Son aquellos que se dan por obras ya realizadas. Ya les he citado algunos y algunos otros más que se podrían citar. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Pues en principio los sujetos pasivos son, como ya les he dicho, los residentes en España. Este es un impuesto que grava a las personas físicas. Esto está absolutamente claro después de una sentencia del Tribunal Constitucional de finales de los años 80 del pasado siglo, porque hasta entonces había dudas de si el sujeto pasivo era la persona física o un determinado grupo de personas que vamos a ver inmediatamente, que es la unidad familiar. Desde entonces está absolutamente claro que el sujeto pasivo es la persona física que resida en España. Y reside en España la persona física que está físicamente en nuestro territorio durante un año, al menos durante 183 días, que son 6 meses. En fin, y se trata de una cuestión de hecho. No tiene nada que ver ni con el domicilio administrativo, ni con el lugar de empadronamiento, ni simplemente por el hecho de estar. Evidentemente, el empadronamiento, el domicilio administrativo, cualquier otro tipo de circunstancias pueden ser pruebas de que uno está residente en España, pero es la realidad fáctica la que prevalece sobre cualquier otro tipo de, digamos, de domicilio que pueda ser establecido legalmente. Ya les he dicho de todas maneras que existe la posibilidad, hasta el año 78 solamente podían tributar los miembros de la unidad familiar de forma conjunta. A partir de la sentencia del Tribunal Constitucional, pues la verdad es que se puede optar, de tal manera que el verdadero sujeto pasivo, cuando se opta, no es la persona física, sino que es la familia, entendida en su término más estricto. Hasta el impuesto de la renta de la persona física no ha llegado todavía, digamos, otro tipo de uniones que no sean el matrimonio, no sirve ninguna otra cosa. De tal manera que el grupo familiar que se toma en consideración es el constituido por los progenitores y los hijos menores de edad, pero por progenitores que estén casados, y los hijos menores de edad que convivan con ellos, o en el caso de que no estén casados, por la persona, por el padre o la madre, uno de los dos, si no están casados, y el hijo que hayan tenido. Si no están casados y tienen un hijo común, uno de ellos puede formar parte puede hacer una tributación familiar con el hijo que es común, pero la otra persona ya no podría hacerlo, no podría serlo, ¿sí? Porque hay una regla en el impuesto que dice que una persona no puede pertenecer a 2 unidades familiares a la vez, no puede ser unidades a la vez. Y solamente, repito, el caso del matrimonio. No se cuentan aquí las uniones de hecho, otro tipo de situación que prevea el Código Civil, la regulación civil. Solamente, de momento, se toma en consideración la situación del matrimonio, solamente en ese tipo de casos. Y luego aquí aparece detrás una cosa que se llama la atribución de rentas, que lo he puesto aquí, no lo van a ustedes a encontrar en la ley del impuesto sobre la renta entre los sujetos pasivos, pero yo creo que hay que tomarla en consideración aquí.
Al hablar de atribución de rentas me estoy refiriendo a determinado tipo de entes sin personalidad jurídica, por ejemplo las comunidades de bienes, por ejemplo la herencia yacente, o con personalidad jurídica, las sociedades civiles, que desde el punto de vista tributario no tienen personalidad, no son sujetos de tributo, no tienen subjetividad tributaria, sino que la subjetividad tributaria corresponde a cada uno de sus miembros o partícipes, a cada uno de los comuneros, a cada uno de los herederos, a cada uno de los socios en las sociedades civiles. Lo que sucede es que por razones de simplicidad administrativa, la ley permite que las rentas se calculen para toda la comunidad. También la comunidad tiene las obligaciones de carácter formal y de anticipación del impuesto, y luego después se atribuyen a cada uno de los miembros de esta comunidad, o en el caso de las herencias, a todos los coherederos, o en el caso de la sociedad civil, a todos los socios. Pero lo he puesto aquí porque realmente en este caso, aunque solo sea a efectos formales, el verdadero sujeto es el ente colectivo, aunque ya repito que la renta se les atribuye directamente, tanto la renta como las pérdidas se le atribuye directamente a todas las personas que forman parte del ente colectivo. Repito, no lo van ustedes a encontrar aquí, lo encontrarán, me parece que en un sitio muy raro que se llama rentas especiales, o atribución de rentas. La verdad es que la ley del impuesto, dicho sea entre paréntesis, sí que es un poco deslavazada, podría estar un poco más ordenada. Y luego aquí aparecen los sustitutos del contribuyente, que tampoco los van a encontrar a ustedes en la ley. Bajo el concepto de con sustitutos del contribuyente no van a encontrar ustedes ninguno. Pero si recuerdan de la parte general que sustituto del contribuyente es aquella persona que en nombre del contribuyente está obligado a realizar las obligaciones materiales y formales derivadas del hecho imponible, resulta que en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, la mayor parte, en buena parte, y para muchas rentas, sobre todo para la renta de trabajo y para las rentas de capital, las obligaciones de carácter formal no recaen sobre el contribuyente, sino sobre una tercera persona. El pagador en el caso de la renta de trabajo, o la persona que paga las rentas del capital, ese es el que tiene que cumplir con las obligaciones de carácter formal. Por eso me gusta llamarle sustituto del contribuyente, aunque repito, no lo van ustedes a encontrar bajo la denominación de sustitutos del contribuyente, sino que lo van a encontrar bajo la palabra retenedor, la persona que hace el ingreso a cuenta, etcétera, etcétera, que veremos más adelante. Pero repito, son auténticos sustitutos en cuanto que realizan las obligaciones formales derivadas de la realización del hecho imponible, que es una de las características que delimitan al sustituto de acuerdo con lo que establece la Ley General Tributaria y que ustedes han debido estudiar en la parte general del derecho tributario. Vamos a ver la cosa más complicada del impuesto. La verdad es que aquí el legislador podía haberse esmerado en hacerlo un poco más sencillo. La ley del 78 era muy sencillita, fue calificada incluso como excesivamente simple, un poco ingenua, pero lo cierto es que se entendía muy bien. Había una base imponible y después había una base liquidable, saben ustedes que es el resultado de deducir de la imponible determinadas cantidades establecidas en la ley. Y sobre eso se aplicaba el impuesto y se acabó. No, esto ahora no es así, ahora es complicadísimo. Es necesario que veamos todas estas cosas que aparecen ahí para que nos demos una idea general de qué es lo que se toma en consideración a la hora de establecer el impuesto. Empecemos por el concepto de base imponible. La base imponible, como ya les he dicho, está constituido por todas las rentas obtenidas por un contribuyente durante un periodo determinado, que es el año. Ese es el concepto de renta. Pero este concepto de renta hay que empezarlo a matizar, porque si cogemos la ley, no todas las rentas son iguales, sino que admiten múltiples categorías. Depende del aspecto que tomemos en consideración, tenemos un tipo de rentas, otro tipo de rentas. Por ejemplo, tenemos las rentas ciertas o presuntas. ¿Cuáles son las rentas ciertas? Pues las rentas que tienen una traducción monetaria, un sueldo. Está muy claro, un señor trabaja, un funcionario, un trabajador tiene un sueldo y lo percibe en dinero. Eso es una renta cierta, cobrado X miles de euros al año. Es una renta cierta. Un señor ha obtenido dividendos, cantidad en concepto de dividendos. Eso es una renta cierta.
Pero hay otro tipo de rentas que se presumen que existen. El caso más llamativo, o el caso que se conoce tal, es el de los inmuebles propios que no sean la vivienda habitual. Por ejemplo, la vivienda que uno tiene en la playa. La vivienda que uno tiene en la playa, la ley entiende que por el hecho de tener una vivienda en la playa, el contribuyente obtiene una renta determinada, que no la percibe realmente, y por eso digo que es una renta presunta. En este caso concreto es un porcentaje del valor catastral de la casa. Lo mismo sucede con determinado tipo de rentas que vamos a ver un poco más adelante, pero el caso más claro es el que acabo de mencionarles, el de la vivienda que no es la habitual, porque si es la vivienda habitual está exenta de tributación, no se somete a tributación, sino el de otra casa que una persona tiene y que utiliza pues, durante un periodo de tiempo determinado, mucho o poco. La ley dice que en esos supuestos tiene una renta que es, ya le digo, un porcentaje del valor catastral, no es una cantidad real. Esa es una clasificación. Otra clasificación es el obtener las rentas en cantidades de dinero o obtenerlas en especie. Existen los dos supuestos. Las rentas monetarias son las más corrientes. Todo el mundo estamos acostumbrados a que más o menos, últimamente menos, cada vez que trabajamos se nos da una cantidad de dinero. Digo los funcionarios sobre todo porque o se les congela o se les baja el sueldo, una de las dos cosas. Pero bueno, en todo caso sigue siendo dinero. Pero luego están las rentas en especie. Rentas en especie hay unas cuantas, pero hay una que seguramente ustedes habrán visto casi todos los días. Todos los días una renta en especie, por ejemplo, es lo que se obtiene, el bien que se obtiene como consecuencia de un sorteo. Se sortea un vehículo, una promoción de un centro comercial o de un periódico o de cualquier otro tipo de entidades, pues resulta que le dan a uno un vehículo, le toca un vehículo. Eso es una renta en especie. O cuando antes, ahora ya no hay tanto, los bancos resulta que regalaban, por depositar dinero, regalaban a uno baterías de cocina, que no servía porque tenía 400 baterías de cocina en casa. Pues eso no es renta en especie, eso son rentas en especie, son rentas que no son dinero y que hay que valorarlas de una manera determinada, pero que forman parte de la base imponible, Luego hay otra clasificación, rentas regulares o rentas irregulares. Las rentas regulares pues son, como su propio nombre indica, las que se tienen normalmente todos los años, pues uno tiene el sueldo, todos uno tiene el sueldo. Y luego hay otro tipo de rentas que no se obtienen, o bien se obtienen tiene un periodo de generación superior al año, o bien se obtienen de forma notoriamente irregular, es decir, una vez en la vida, o dos veces en la vida. Por ejemplo, una renta irregular por antonomasia se suele dar en el ámbito de las actividades forestales. Hay especies arbóreas que no se obtiene la renta todos los años. Si ustedes hacen una plantación de chopos, pues no obtienen nada el primer año, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Aproximadamente los chopos se cortan a los 10 años de plantarse. Y es cuando obtiene el señor que es propietario de los chopos, es cuando obtiene rentas de los chopos, pues esa es la típica renta irregular. Fundamentalmente nos estamos refiriendo entonces a rentas que se obtienen a lo largo del tiempo. Las rentas irregulares han planteado muchísimos problemas, no quiero entrar en ellos. La jurisprudencia ha vacilado muchísimo, la ley ha intentado cortar el paso. Por ejemplo, estamos en el mundo del derecho. ¿Qué pasa con un pleito que dura 5 años, o 6, o 10, o 20, como pasa en algunas ocasiones? Véanse ustedes si no alguna sentencia del Tribunal Supremo de asuntos de hace 20 años. ¿Qué pasa con el señor que cobra la minuta de un asunto que le ha llevado 20 años? Bien, en la legislación ya ha establecido una serie de cautelas para que eso no sea una renta irregular. No podemos entrar más en ello, pero vamos, fundamentalmente. Pero, por ejemplo, un caso de renta irregular es el caso de la indemnización por el cese de la relación de trabajo en la parte que no está exenta. Una persona le despiden, le dan una indemnización por encima de lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Lo que está dentro del máximo del Estatuto de los Trabajadores está exento, pero el resto está sujeto a tributación, pero como renta irregular. O sea que también hay que tener en consideración esto. Y luego, en función de cuál es el método para determinarlo, el año pasado ya estudiaron ustedes que las bases imponibles tienen diversos métodos o sistemas de determinación.
Pues aquí tenemos fundamentalmente dos. La estimación directa, que es la regla general, y la estimación objetiva, que realmente solamente se aplica para determinado tipo de rentas empresariales y que veremos dentro de un momento. Pero como verán, todo esto lo van a encontrar dentro de la ley. No se van a encontrar dentro de la ley un capítulo que diga clases de renta y que ponga todo esto. No, esto ha habido que sacarlo, digamos que yendo por todos los preceptos de las normas, viendo a ver en qué categoría podíamos hacer. Y por ejemplo hay algunas, como las presuntas sociedades en especie, que las llama regímenes especiales. No sabe muy bien por qué las regímenes especiales, simplemente que en vez de ser ciertas, pues se presume que existen, y en vez de ser en dinero son en especie, pero no tienen ningún otro tipo de especialidad. Una vez que se traducen las presuntas y las en especie en cantidades monetarias, pues forman parte de la base imponible exactamente igual que las otras. Sigamos, que la base imponible es complicado. Esto es lo que les sonará a ustedes más. ¿Cuáles son los componentes de la renta? Los componentes de la renta son fundamentalmente, aunque la ley habla de 1, 2, 3, 4 componentes, realmente está regulando 5 componentes de renta. Lo primero son los rendimientos del trabajo. Esto todo el mundo los conoce. Pero rendimientos del trabajo es algo más amplio que los rendimientos que proceden de las relaciones laborales. Aquí el sentido del trabajo está referido más a la relación de ajenidad. Por ejemplo, un rendimiento del trabajo también es un rendimiento de un funcionario público. El funcionario público no está sometido, si es funcionario, no está sometido al régimen laboral, sino al régimen estatutario. Por ejemplo, es un rendimiento de trabajo los rendimientos, las cantidades que obtienen los diputados o los senadores, y ahí no hay ningún tipo de relación laboral entre el Congreso o el Senado y los miembros de las cámaras. También es un rendimiento del trabajo los rendimientos de los administradores de las sociedades, y ahí no hay una relación laboral, sino una relación de carácter mercantil. Y así otros tantos que podría citarles a ustedes. Y los rendimientos de trabajo son también rendimientos que proceden directa o indirectamente del trabajo. Por ejemplo, cuando una persona se jubila, ha tenido un plan de pensiones y empieza a cobrar del plan de pensiones, esas cantidades también se consideran rendimientos del trabajo, porque proceden del trabajo no presente, sino del trabajo pasado. Y lo mismo sucede si quien lo recibe no es el que haya constituido el fondo, sino otro beneficiario, por ejemplo, el cónyuge o, por ejemplo, alguno de los hijos. O sea, el concepto de rendimiento del trabajo en el impuesto sobre la renta es algo más que lo que sería, por ejemplo, en derecho laboral. El segundo rendimiento es el del capital inmobiliario. Ya les digo que en la ley del impuesto sobre la renta habla de rendimientos del capital y luego distingue capital inmobiliario y capital mobiliario. Yo los he puesto separados porque tienen reglas completamente distintas. En el capital inmobiliario hay que distinguir dos categorías, que son los inmuebles cedidos. Las rentas del capital inmobiliario es aquellas obtenidas como consecuencia de la propiedad, posesión o tenencia de bienes inmobiliarios, de bienes inmuebles, pues pueden estar cedidos a terceros o pueden ser de uso propio. Los cedidos a terceros pueden estar arrendados, se puede haber constituido un derecho de superficie, un derecho de uso, un derecho de usufructo, cualquier otro tipo de derechos. Bien, la renta que se obtiene por la cesión de ese derecho es un rendimiento de capital inmobiliario. Y luego ya les decía los del uso propio, que son todos aquellos bienes inmuebles que no están cedidos a terceros, sino que utiliza una persona o sus familiares. Salvo la vivienda habitual, el resto de estos bienes inmuebles se toma como renta un determinado porcentaje de su valor catastral. Este es el típico caso de rentas presuntas que dije antes. Luego están los rendimientos de capital mobiliario, dentro de los cuales hay varias categorías. Las retribuciones de los capitales propios, por ejemplo, los dividendos que se perciben por la participación en el capital de una sociedad anónima, los beneficios que se obtienen por la participación en el capital de una sociedad limitada. Esos son rendimientos del capital mobiliario, son capitales propios y se obtiene un beneficio de ellos. Los capitales cedidos, que son los intereses que se obtienen, por ejemplo, de las cuentas bancarias, los intereses que se obtienen de préstamos a terceros, bien sean préstamos individualizados o préstamos en bloque, por ejemplo, las obligaciones. Luego los rendimientos procedentes de operaciones de seguros,
seguros de vida para vida, seguros de vida para muerte, hay muchos tipos de seguros, de capitales, perdón, de rentas vitalicias, etcétera, etcétera. Y luego dentro de otros están todos aquellos rendimientos que proceden de bienes, de la cesión a terceros de bienes, derechos o cosas que no sean inmuebles, por ejemplo un negocio, por ejemplo una patente, por ejemplo unos derechos de autor, si no es el autor el que los cede, por ejemplo los herederos de un autor famoso que transmiten o transfieren los derechos de autor a una editorial, están obteniendo rendimientos del capital mobiliario y dentro de la categoría de otros, la cesión a terceros de bienes, derechos o cosas que no sean bienes inmuebles, un negocio, repito, unos derechos de autor, una patente o cualquier otro tipo de bien que pertenezca a la propiedad intelectual o industrial, pero que no sea el propio autor, sino que sea una tercera persona. Luego están los rendimientos de actividades económicas, y aquí se han incluido en la misma categoría lo que tradicionalmente estaban en tres categorías distintas, que eran por un lado los rendimientos empresariales, por otro lado los rendimientos de los profesionales autónomos y por otra parte los rendimientos agrarios. Están aquí todos incluidos dentro de las actividades económicas. Hay reglas específicas de determinación de la base imponible para cada uno de estos tipos de actividades, ya sean empresariales, ya sean profesionales, ya sean agrarias, pero en estos momentos, para que se hagan ustedes una idea, no necesito entrar en mayores detalles. Lo que obtiene un abogado por su ejercicio profesional, lo que tiene un médico, lo que tiene un arquitecto, lo que tiene un agricultor, lo que obtiene una persona que tiene una tienda, un bar, una fábrica, son rendimientos de actividades económicas. Son rendimientos de actividades económicas. Y por último están las ganancias y pérdidas de patrimonio, que son aquellas ganancias, valga la redundancia, que se ponen de manifiesto como consecuencia de la alteración en la composición del patrimonio. Una persona tenía una casa, la vende, donde tenía casa, tiene ahora dinero. Entonces, compara lo que le costó la casa en su momento, compara lo que le han dado a la casa ahora, si la diferencia es positiva tiene una ganancia, si la diferencia es negativa tiene una pérdida. Eso es, en síntesis. Una persona tenía unas acciones, vende las acciones, las acciones le costaron o las adquirió por un valor, o a título hereditario, por ejemplo, o las compró en bolsa por un precio determinado, ahora las vende, si tiene un precio mayor tiene una ganancia, si tiene un precio menor tiene una pérdida. Hay unas ganancias y pérdidas patrimoniales que sí me interesa contarles a ustedes porque la gente se equivoca. Y sobre todo los alumnos se equivocan, nosotros hemos puesto muchas veces este caso y se equivoca. ¿Qué pasa en el caso de las transmisiones a título lucrativo? ¿Qué pasa cuando una persona dona un bien a otra? Un padre dona un bien a un hijo, tiene una casa y se la dona al hijo. ¿Qué pasa? Bueno, nos contestan mucho que se ha producido una pérdida patrimonial porque el padre tenía una casa y ya no la tiene, se queda sin nada. No, es posible que haya tenido una ganancia. Porque ahí lo que se toma en cuenta es qué valor tenía la casa cuando la adquirió y qué valor tenía la casa cuando la cedió al hijo. Si la diferencia de valor es positiva, ha tenido una ganancia. Y si la diferencia de valor es negativa, ha tenido una pérdida. Solamente hay un supuesto que estaba en la ley del 78 y que después desapareció, que es lo que con el humor negro que nos caracteriza en España se denominaba la plusvalía del muerto. Solamente en los supuestos en que las transmisiones sean gratuitas, sean mortis causa, la plusvalía que se podría originar por un señor que compró la casa en la Edad Media y que después se la ha transmitido por vía hereditaria a sus hijos, la diferencia de valor que tenía la casa cuando lo compró y la que tiene cuando fallece y pasa a los herederos, esa plusvalía no se somete a tributación, pero porque lo dice expresamente la ley. Y luego hay otras ganancias que las conocemos mucho, son, por ejemplo, la de los concursos de televisión. Los concursos de televisión estos que hay todos los días, pues esos son ganancias patrimoniales, que someten a tributación. Los que ganen poco o mucho dinero se someten a tributación en el impuesto sobre la renta como ganancia, y no digamos nada si donde se ha ganado ha sido en el casino correspondiente.
Esas son las ganancias y las pérdidas patrimoniales, que tienen un tratamiento que veremos muy rápidamente pues enseguida. Sigamos, esto tiene historia. Les decía al principio que la ley decía que había una renta, definía una renta, la renta como la renta global obtenida por una persona física durante un periodo de tiempo determinado, que normalmente es un año. Bueno, a la hora de la verdad, esto es falso, hay varias rentas, aunque digamos que la ley no habla de rentas, sino que habla de bases imponibles, porque primero en el cuadro que hemos visto antes ha tomado ya las rentas netas, las de trabajo les ha quitado un determinado tipo de gastos, los inmobiliarios otro tipo de gastos, los mobiliarios también, y las actividades económicas también les ha quitado un determinado tipo de gastos. Bien, estas rentas son o la base general o la base del ahorro. Digamos que es mucho más fácil decir qué es la base del ahorro, porque todo lo que no sea del ahorro es general. ¿Qué es la base del ahorro? La base del ahorro está constituido por todos los rendimientos del capital mobiliario procedentes de la cesión de capitales propios, de capitales ajenos, de seguros y las ganancias patrimoniales. Esas son las rentas del ahorro. El resto es renta general. Y del ahorro, las ganancias y pérdidas patrimoniales, pero solo las que provienen de un negocio traslativo, es decir, de una compraventa. Si una ganancia patrimonial se obtiene como consecuencia de una compraventa, una persona tiene una casa, la vende y obtiene como consecuencia de ello una ganancia, porque le compró la casa a 100 y la vende a 150, ese 50 es una ganancia patrimonial que forma parte del ahorro. Pero si la ganancia patrimonial no proviene de un negocio traslativo, entonces forma parte de la base general. Dicho en palabras pobres, como dirían los italianos, los premios que gana la gente en los concursos forman parte de la base general del impuesto sobre la renta de las personas físicas, no de la base del ahorro. De la base del ahorro son los rendimientos de cesión de capitales propios, de capitales ajenos, de seguros y de incrementos y de ganancias patrimoniales que proceden de negocios traslativos, pero no aquellas ganancias que no proceden de negocios traslativos, y acabo de citarles a ustedes un ejemplo. Por ejemplo, lo que se ganara en el casino también formaría parte de la base general. Esto tiene mucha importancia después porque se van a grabar de manera distinta. Por una parte va a estar la base imponible general y por otra parte va a estar la base imponible del ahorro. O sea que por eso tiene bastante importancia. ¿Cómo se integran? Les decía a ustedes antes que la ley del 78 se había calificado como una ley ciertamente ingenua, porque ahí no había ningún tipo de problemas, no había más que una sola base y las bases se compensaban entre unas y otras, las pérdidas con las ganancias. Uno tenía sueldos, lo contaba de forma positiva, hacía una suma algebraica, los dividendos, los intereses de las cuentas, pero luego resulta que vendía unas acciones y perdía, lo deducía, es decir, se compensaban sin ningún tipo de problemas. Eso desapareció prácticamente, duró algo más de 5 años, en el año 85 ya desapareció, de tal manera que empezó ya a establecerse limitaciones dentro de la compensación. No se pueden compensar todas las bases. Y no se pueden compensar todas las bases ni en las rentas generales, ni la base imponible general, ni la base del ahorro. En la base general, las compensaciones se establecen, por una parte, se establecen compensaciones en la base general y en la base del ahorro. Por lo que se refiere a la base general, los rendimientos se compensan sin ningún tipo de problemas. Es decir, los rendimientos del trabajo, del capital inmobiliario, que forma parte de la base general, que son los otros, esos rendimientos procedentes de la cesión de bienes, derechos o cosas, o los rendimientos de actividades económicas, esos se compensan entre sí sin ningún tipo de problemas. Y si arrojan un resultado negativo, se pueden trasladar a los años siguientes. Se compensan entre sí también las ganancias patrimoniales que forman parte de la base general.
una ganancia patrimonial que forma parte de la base general, como un premio de la lotería, un premio de un sorteo, podría compensarse con una pérdida, por ejemplo, del casino, si fuera antes no se podía, ahora ya se puede, si se pudiera cuando se pruebe. Y también, pero solamente entre ellos, y si se arroja un resultado negativo, se lleva para ejercicios siguientes. Y en la base del ahorro sucede exactamente igual. Por una parte están los rendimientos de capital mobiliario y por otra parte las ganancias y pérdidas patrimoniales. Las de rentas del capital mobiliario se compensan entre sí y las ganancias y pérdidas patrimoniales también se compensan entre sí. Pero no se compensan de arriba abajo, es decir, las del capital mobiliario no se compensan con las ganancias patrimoniales y en las generales no se compensan los rendimientos con las ganancias y pérdidas patrimoniales. Repito, se compensan de forma horizontal, rendimientos con rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales generales con ganancias y pérdidas patrimoniales de la base general, y en la base del ahorro, las del capital mobiliario y las ganancias y pérdidas que forman parte del ahorro, que recuerden ustedes que son las que procedían de negocios traslativos, por ejemplo, de una compra-venta o de una permuta, de cualquier otro tipo de negocio traslativo del dominio. Sigamos con las bases imponibles y liquidables, porque esto no se acaba nunca, pero ya pone ahí 4, o sea que ya hemos terminado. Saben ustedes, según la Ley General Tributaria, la base liquidable es el resultado de deducir de la imponible las cantidades establecidas en la ley. Bueno, en la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas van a ver que debajo de la base liquidable va a aparecer otra cosa que se llama mínimo personal, que no es este. Luego se lo explico cuando esté el cuadro completo. De la base liquidable, de la base imponible que hemos visto antes, se deducen una serie de cantidades. En primer lugar, las he puesto aquí llamadas de carácter personal. Realmente son un conjunto de deducciones, por ejemplo, para atender a minusválidos, para la atención a personas con discapacidades físicas o psíquicas, para mutualidades de previsión social, etcétera, etcétera. También las cantidades que las personas dedican a planes de pensiones con una limitación, también es deducible de la base imponible, y también las pensiones compensatorias, pero solo en la parte que corresponde al cónyuge, solo la pensión del cónyuge, no la cantidad que se le pague a un hijo que se va a quedar bajo la custodia de un cónyuge. Si una persona se divorcia, saben ustedes que los hijos menores de edad se pueden dar la custodia compartida, pero también se puede dar la custodia a uno de los cónyuges. El que no tiene la custodia está obligado a pagar una cantidad posiblemente a su cónyuge y a su hijo. Aquí solo estamos hablando de la pensión del cónyuge, porque esta pensión es deducible para el que la paga, pero es una renta de trabajo para el que la percibe. O sea que solo estamos hablando de rentas compensatorias entre cónyuges, se deducen al cónyuge que la paga. Y luego ya les decía a ustedes que estaban los mínimos personales. Los mínimos personales no son más que cantidades que también se detraen de la base imponible. Y la base imponible, ¿por qué aparecen ahí los mínimos personales? Pues por dos razones. Antes solo por una, pero ahora por dos. Primero, porque quiere darse importancia. Los mínimos personales son aquellas cantidades de dinero que la ley considera que es lo mínimo que una persona tiene que tener al año libre de impuestos para poder sobrevivir. La verdad es que las cantidades que aparecen en la norma son bastante pequeñas, pero bueno, se piensa que con eso es con lo mínimo que una persona puede vivir. Y la hay de dos tipos, o la personal propiamente dicha, que es la que corresponde a cada uno de los sujetos pasivos, y luego otras cantidades que se llaman familiares, que son las que corresponden a las familias en línea recta, es decir, hijos, nietos, padres o abuelos, en ambos casos siempre que convivan con el sujeto pasivo y estos familiares no tengan rentas por sí mismos, Entonces, por ejemplo, en el caso más típico, que es el de los hijos, los cónyuges, los padres, tienen derecho a una deducción por cada hijo que tienen. Cada vez va siendo mayor, un hijo tiene una deducción. Si tiene 2 hijos se multiplica por algo más de 2, si tiene 3 hijos se multiplica por algo más de 3, etcétera, etcétera. Si luego hacen la declaración cada uno de los cónyuges por separado, esta deducción de los hijos se dividirá entre 2. Lo mismo sucede con los padres.
Si es el padre de uno de los cónyuges, solamente él podrá deducirse si vive con él y si el padre no tiene una determinada renta. Si supera esa renta ya no tiene derecho. Y lo mismo sucede con el abuelo. Solamente ese tipo. Y luego hay otra razón porque digo que no está entre la base liquidable. Primero porque la ley lo ha querido dar una relevancia especial, porque la verdad es que desde el punto de vista técnico sería una base liquidable. Pero luego además hay otra razón de ser, y es que hasta hace poco era cierto que se deducía directamente de la base imponible, pero ahora no. Ahora se toma en cuenta a la hora de tomar la tributación, pero luego está exento de la tributación. Eso significa que entonces ahora el impuesto no grava la renta a partir del mínimo personal, sino que grava la renta desde cero. Desde cero. Lo que pasa es que la primera parte de la renta, que es el mínimo personal, no se somete a tributación. Pero sí que cuenta a los efectos de calcular la tarifa progresiva, mientras que antes no. La tarifa empezaba en la cantidad ya neta, digámoslo así, mientras que ahora empieza en la cantidad de la base liquidable más el mínimo personal. Por eso quiere separarlo la ley, por esas dos razones. Primero para darle importancia y luego para poner de manifiesto que esto se somete inicialmente a tributación, aunque luego se exonera de tributación. Pero juega a los efectos de la progresividad del impuesto. Bueno, ya tenemos la base del impuesto, después de todas estas complicaciones que habrán visto ustedes, tendrán que repasarse unas cuantas veces, y eso que no he entrado en detalles. Si entro en detalles ya, así que ya estamos aquí 3 años, ustedes se aburren, ustedes tocan la tecla y ponen al Bieber o a Beyoncé o a cualquier otra persona, o a Beethoven, depende de los gustos de cada uno, y dejan de oírme a mí de aburrirles. Y ya tenemos entonces, nos vamos entonces a la deuda tributaria. ¿Qué es lo que vamos a pagar de impuestos sobre la renta? Tampoco aquí es fácil, no crean ustedes que es sencillo. Aquí empezamos por lo que se llama la cuota bruta. Y en la cuota bruta hay 2 tipos de cuota bruta, porque vamos, había 2 bases, recuerden ustedes, había una base imponible general y una base liquidable general y otra base liquidable del ahorro, pues entonces hay una cuota bruta para la general y otra para el ahorro. En la general tenemos una parte que lo fija el Estado y otra parte que lo fijan las comunidades autónomas. Hasta hace 2 o 3 años, ya no me acuerdo muy bien si 2 o 3 años, en la ley del impuesto sobre la renta, la ley estatal, establecía una cuota autonómica para el supuesto de que las comunidades autónomas no hubieran fijado una cuota especial. Ahora ya ha renunciado el Estado a establecer cuotas por las cuotas de las comunidades autónomas. O sea, que las comunidades autónomas tienen libertad absoluta para establecer las cuotas que consideren oportuno sobre la mitad de la base liquidable. Mejor dicho, me he expresado mal. Establecen un tipo de gravamen, pero por su cuenta de riesgo. Lo que pasa es que suele ser igual que la estatal, con lo cual normalmente estamos hablando, si el estatal pone un 20% para una determinada cantidad de renta, las comunidades autónomas toman en cuenta otro 20%, al final terminamos pagando el 40%. Pero la comunidad autónoma puede poner el 39%, o puede poner el 41%, o puede poner el 42%, por eso hay determinados sitios que se está pagando más impuestos sobre la renta y en otros menos. La cuota estatal es siempre la misma en todo el Estado, mientras que las comunidades autónomas pueden jugar. Cuando dice mañana que la Comunidad de Madrid baja el impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo que está bajando es la cuota autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Cuando se dice que en Andalucía o que en otras comunidades o en Cataluña se paga más impuestos sobre la renta de las personas físicas, es porque las respectivas comunidades autónomas han subido el impuesto de la parte autonómica que estamos viendo en el cuadro. Y luego están la base del ahorro, la cuota bruta que se aplica, los tipos que se aplican sobre la base del ahorro. Aquí pongo estatales y comunidades autónomas porque si retroceden ustedes un poco, les dije que las comunidades autónomas no podían establecer los tipos de gravamen de la base del ahorro, sino que los establece el Estado, de tal manera que aquí son los mismos, son exactamente iguales. Si el Estado ahora, por ejemplo, el impuesto oscila entre el 19 y el 27%, pues la mitad, si estamos en el 19, 9,5 es del Estado y 9,5 es de las comunidades autónomas, pero lo ha fijado el Estado. Las comunidades autónomas aquí no pueden alterarlo. Aquí es exactamente igual la parte estatal y la parte de la comunidad autónoma, pero es la mitad.
cada uno, si el tipo de gravamen es el 21 en total, pues 9,5 es estatal y 9,5 es de la comunidad autónoma. Esta es la cuota bruta. Y luego ya aquí empezamos lo que un autor hace muchos años denominaba el derroche normativo, el derroche de calificativos que tiene la norma. Ya para distinguir las cantidades, distintos tipos de cantidades que existen, hay un auténtico derroche de imaginación de llamarles a las cosas. Esto es la cuota bruta, esto no significa nada, todavía no pagamos nada. Aquí aparece la cuota líquida, que la ven ustedes con un rodeada de rojo, porque es lo que verdaderamente, con un matiz que voy a decir inmediatamente, pero esto es lo que verdaderamente pagamos de impuestos. Cuando una persona quiera saber lo que paga de impuesto sobre la renta de las personas físicas, tiene que fijarse en la cuota líquida, que es el resultado de deducir de la cuota bruta ciertas cantidades. Habíamos deducido cantidades en la base imponible, pues ahora podemos deducir cantidades en la cuota. Las cantidades que se deducen de la cuota dan lugar a la cuota líquida, que, repito, es lo que verdaderamente se paga. Con un matiz, ya les digo a ustedes que con un matiz. Y aquí hay deducciones estatales y deducciones de las comunidades autónomas. Las deducciones estatales, la tradicional era la deducción por vivienda, que ha desaparecido. Entonces ya no hay más que unas pequeñas deducciones por inversiones dentro de las actividades económicas y poco más, muy pocas deducciones estatales. Y las deducciones de las comunidades autónomas son fundamentalmente las de la vivienda, que siguen subsistiendo. Se pueden, y además están en función normalmente de la edad de la persona que obtiene la vivienda, de la renta que tiene la persona que adquiere la vivienda, etcétera, etcétera. Esas siguen subsistiendo. Hay varias, pero fundamentalmente es esa. Y las estatales, como ya le digo, las únicas que hay algunas por razones de inversión, pero ya la famosa deducción por vivienda estatal ya ha desaparecido. Bueno, pues a la cuota bruta le quitan ustedes estas deducciones, sale la cuota líquida, que es lo que verdaderamente pagamos. ¿Por qué les decía yo con un cierto matiz? Porque ahora llegamos a lo que se llama la cuota diferencial. Verán ustedes que esto es un derroche de conceptos. La cuota bruta es el resultado de aplicar a la base liquidable los tipos de gravamen. A la cuota bruta le quitamos unas deducciones, nos encontramos con la cuota líquida, y de ahí sale la cuota diferencial. ¿La cuota diferencial qué es? En principio no es más que la diferencia entre la cuota líquida, que es lo que pagamos, y lo que habíamos estado pagando antes. Los que sean empleados por cuenta ajena lo sabrán, todos los meses le quitan algo en forma de retenciones. Pues quitar de la cuota líquida las retenciones nos da la cuota diferencial. Aquí está. Los pagos a cuenta. ¿Por qué pongo otra vez deducciones? Porque de nuevo la ley lo ha complicado y resulta que aparece una deducción que es la de la maternidad, que no sé por qué la han metido aquí, la podían haber metido en otro sitio. Entonces resulta que la deducción de la maternidad es una deducción de verdad. Lo que pasa es que la deducción de la maternidad se puede cobrar de dos maneras, ya saben ustedes, posiblemente lo saben, lo puede cobrar directamente la madre yéndose a percibir en cantidades todos los meses, o bien puede quitárselo del impuesto sobre la renta. Entonces, claro, ya la cuota diferencial no es exactamente como antes el resultado de quitar de la cuota líquida lo que ya habíamos pagado. Y la cuota diferencial es lo que tenemos, si sale positivo, es lo que en el mes de mayo-junio ingresamos a la hacienda pública. Y si sale negativo es lo que nos devuelve la hacienda pública, sino que ahí lo distorsiona un poco la deducción esa de la maternidad. Pero quitando eso, si quitamos la deducción de la maternidad, la cuota diferencial es, si es positiva, es la diferencia entre la cuota líquida y lo que ya hemos pagado. Y si es negativa, es la diferencia entre lo que ya habíamos pagado y lo que sale de cuota líquida. Habíamos pagado de más, habíamos adelantado de más y ahora el Estado nos tiene que devolver. Si habíamos pagado de menos, la cuota líquida no sale positiva. Si sale de menos, si sale negativo, habíamos pagado de más, la cuota líquida tiene que ser negativa. Repito, todo este montaje lo distorsiona el hecho de que hay unas pequeñas deducciones por razón de la maternidad que son realmente verdaderas deducciones y por lo tanto la cuota diferencial ya no es como era antes la diferencia entre la cuota líquida y las cantidades que se han pagado a cuenta. Y ya vamos a ir terminando hablando brevísimamente de la gestión del impuesto. La gestión del impuesto quiero distinguir, por una parte, las reglas generales. Las reglas generales son muy simples, no quiero hablar más que de dos cosas. Una,
La autoliquidación. Todos los ciudadanos que están obligados, que tienen un mínimo de cantidades que ganan al año, una determinada cantidad, tienen que presentar una declaración y liquidar el impuesto entre los meses de mayo y junio de todos los años. Esta es la obligación fundamental que tenemos los españoles. Es verdad que la Hacienda Pública nos lo ha facilitado mucho, manda unos borradores y nos dice que según sus cálculos deberíamos pagar no sé qué, pero realmente eso no más que es un borrador, solamente se convierte en una autoliquidación cuando uno le da su conformidad, y es una declaración propia, que es que no solamente declara, sino que además liquida el impuesto que de acuerdo con sus criterios es el que debe. Luego la Hacienda Pública se reserva el derecho de decir que lo hemos hecho mal y durante 4 años lo puede revisar. Esa es la fundamental. Y luego hay muchos sujetos pasivos, muchos contribuyentes que tienen deberes formales. Fundamentalmente son los que realizan actividades económicas, que están obligados a llevar ciertos libros, a conservar ciertos registros, a dar ciertas informaciones a la Hacienda Pública. Es muy complicado. La verdad es que aquí pone deberes formales, parece que es una tontería, pero hablen ustedes a los empresarios y a los profesionales y verán que los deberes formales también llevan su tiempo, también tienen su coste y también tienen su complicación. Y de la gestión del impuesto lo más importante son las anticipaciones del impuesto. Aquí se produce otro derroche conceptual. Ya no saben cómo llamarlo, ¿cómo lo llamamos? Porque hay muchas categorías, fundamentalmente hay 3 tipos de categorías. Entonces, al género lo llaman pagos a cuenta, y dentro de los pagos a cuenta hay 3 tipos de especies: las retenciones, los ingresos a cuenta y los pagos fraccionados. Las retenciones son las cantidades que se detraen de las rentas que se pagan monetariamente y que el retenedor ingresa en el Tesoro Público a cuenta del impuesto del retenido. El trabajador por cuenta ajena, el empleador, retiene una cantidad cuando paga el salario, esa retención la ingresa en la Hacienda Pública y esa retención es una cantidad a cuenta del impuesto que paga el empleado, el trabajador. Si hay un solo empleado si hay un solo empleador, si el trabajador solamente trabaja para un empleador, lo normal es que la retención coincida prácticamente con la cuota del impuesto, por lo cual ya digamos le han ido quitando el impuesto todos los meses y ya al final no va a tener que pagar nada, no tiene cuota diferencial prácticamente, y si acaso tiene derecho a una deducción que ni siquiera, si ha dado todos los datos personales al empleador, pues incluso le ha calculado ya el impuesto con las deducciones por los mínimos personales y familiares. Pero, por ejemplo, cuando una persona tiene rendimientos del trabajo, rendimientos del capital y rendimientos empresariales, pues puede tener retenciones en los 3 tipos de rendimientos, y las 3 serían cantidades a cuentas de su propio impuesto. Imagínense ustedes un abogado que a la vez da clases en una universidad como otro profesor asociado y cada vez resulta que tiene una pequeña finca por la que tiene unos rendimientos. Bueno, pues puede tener retenciones en los tres tipos de rendimientos, se los deduciría de su impuesto. Siempre estamos hablando de retenciones cuando las retribuciones han sido en dinero. Los ingresos a cuenta son las cantidades que se retienen, aunque no sea una expresión efectivamente correcta, cuando la cantidad que se ha pagado es en especie. Si un periódico ha sorteado un automóvil, al señor que le toca el automóvil le añaden una cantidad que el periódico ingresa en el Tesoro Público, de tal manera que esa cantidad, el que ha obtenido el vehículo, primero la tiene que sumar como renta y después se la tiene que quitar como cantidad que ya ha sido pagada. O sea que los ingresos a cuenta, estamos hablando, los ingresos a cuenta se dan en aquellos supuestos en los cuales los rendimientos se obtienen en especie. Tanto las retenciones como los ingresos a cuenta lo hacen personas ajenas al sujeto pasivo, al contribuyente. Son el retenedor o el que ingresa a cuenta. Es el empleador, es el Estado si hay un funcionario, la comunidad autónoma si hay un funcionario de la comunidad autónoma, es el periódico si me ha regalado un coche, es el casino si me ha dado un premio, etcétera, etcétera. Siempre son retenciones, ingresos monetarios, ingresos a cuenta, ingresos no monetarios.
y siempre son terceras personas, mientras que los pagos fraccionados son pagos que realizan los propios sujetos pasivos solamente en el caso de rendimientos de actividades económicas. Los profesionales, los empresarios y los agricultores, los agrarios, los titulares de actividades agrarias tienen que hacer trimestralmente ingresar en el Tesoro Público un porcentaje de lo que han ganado durante el trimestre natural anterior. Y estos pagos fraccionados después también se les descontará de su impuesto. Es decir, que los pagos a cuenta, digamos que son las cantidades que ya ha ido pagando a lo largo del año y que, comparándolo con la cuota líquida que hemos visto, si sale positiva, lo que tendrá que ser es lo que terminará ingresando en el mes de mayo y junio, es la cuota diferencial, y si sale negativo es la cantidad que nos tienen que devolver. Y con esto yo creo que pienso haberles dado una idea general del impuesto sobre la renta de las personas físicas, agradeciéndoles a ustedes la atención que me ha prestado. Lo he puesto ahí porque me queda muy bonito, no porque se lo podía haber dicho de palabras sin más. Muchas gracias.